Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de si hay crisis en España en estos momentos y de esa manera saber si vale la pena emigrar a España en estos momentos. Muchos han hablado sobre este tema, muchas personas están emigrando, otras personas están saliendo de España para buscar un mejor futuro en otros países cercanos o sencillamente se están devolviendo a sus países de origen. En este video vamos a analizar todos esos puntos paso por paso, vamos a hablar de las cosas buenas de emigrar a España y también de las cosas malas de emigrar. Vamos a tratar de ver las dos caras de la moneda y ya serán ustedes mismos los que decidan qué es lo correcto o no, emigrar o no emigrar a España. Primero hay que hablar de la inflación. España es un país que está en estos momentos de su vida económica, está propenso a un aumento de la inflación. ¿Por qué? Por muchos temas que están ocurriendo en estos momentos, no solo en España, sino en Europa en general. De esto hablaremos más adelante, pero por ahora se puede decir que este tema de la inflación está haciendo que poco a poco se vaya encareciendo el costo de vida en este país. Ahora pues las personas que vivimos aquí nos damos cuenta que día tras día sale un poco más caro hacer compras, es decir, comprar la canasta familiar, los alimentos en los supermercados. También en algunos restaurantes pues empieza a encarecer el precio de los productos y los servicios. Y esto pues ni hablar de los alquileres que están en las nubes. En ciudades como Barcelona o Madrid está súper caro alquilar piso o una habitación y pues aún más comprar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si tú quieres emigrar tienes que ver todos esos puntos. Si ven las cosas buenas es importante tenerlas en cuenta, también las malas. Si tú vienes desde cualquier país de Latinoamérica tienes que saber que aquí como se gastan euros, entonces el tema de la inflación en nuestros países pues afecta un poco. Entonces ten presente que si tú vienes con unos ahorros a España, pues esos ahorros se van a devaluar con el cambio de moneda. Sin embargo, hay que tener presente algo y es que España se está recuperando poco a poco de la crisis que estaba saliendo después del COVID-19. Este tema de la pandemia pues hizo que el país entrara en una recesión tremenda hace unos años porque básicamente uno de los principales pilares de la economía de este país es el turismo. Cuando llegó el COVID pues obviamente se cerraron muchos restaurantes, se cerraron muchos hoteles, bares y lo que hizo pues que muchos puestos de trabajo se perdieran. Ahora, hoy en día, a finales de este año 2022 y ya que estamos iniciando el 2023, el país se encuentra mucho más recuperado de lo que estaba hace unos meses. Entonces, digamos que en este momento hay una buena situación, pero también hay expectativa por varios temas que vamos a hablar a continuación. Hay que tener en cuenta también el tema de la guerra que está sucediendo aquí en Europa. Este tema ha afectado totalmente a todos los países que hay en estos momentos y no solo aquí en Europa, sino también a los Estados Unidos, América Latina. Entonces es importante tener en cuenta que el contexto socioeconómico de España depende mucho de sus tratados internacionales. Algunos analistas indican que países como Alemania o Italia están en declive económico. Esto se contrasta un poco con la situación de España y Francia, por ejemplo, que están, digamos, recuperando su economía poco a poco. Lento, pero seguro. A este panorama también hay que agregar que si Estados Unidos entra en una recesión, pues como ustedes ya saben, Estados Unidos y España tienen convenios comerciales muy importantes, de tal manera que, pues, obviamente no solo con España, sino con la Unión Europea. Entonces, si Estados Unidos entra en una recesión, pues la Unión Europea también lo estará. ¿Qué pasa con el mercado laboral? ¿Qué está pasando aquí en España? Bueno, según los analistas económicos, actualmente el mercado laboral en este país se está recuperando. Se están empezando a ver más puestos de trabajo en muchas áreas donde antes pues no los había. Y esto pues está empezando a afectar positivamente a la emigración porque hay muchos puestos vacantes disponibles en áreas como turismo, construcción, hotelería, en trabajos del campo, también en el área de la agricultura, etcétera. En este tipo de áreas laborales, pues es importante tener en cuenta que hay muchos inmigrantes que están llegando, obviamente tienen que llegar con sus documentos al día, con el permiso de residencia, porque sin esto, pues obviamente no se podrá trabajar. Así que hay que tener en cuenta esto y es que en lo personal yo pienso que España se está recuperando y se está empezando a ver, digamos, un buen panorama a nivel económico. Sin embargo, ojo, y hay que tener esto en cuenta, se dice que el panorama hacia el próximo año, es decir, al año 2023, va a estar un poquito más complicado que este año por los temas que ya hemos mencionado anteriormente. A esto hay que añadir el siguiente tema, que es la pérdida del poder adquisitivo. Según algunos estudios de finca raíz y este tipo de cosas, anteriormente, hace muchos años, 10 o 15 años, para el español promedio era mucho más fácil, más rentable y más accesible acceder a comprar una vivienda o un apartamento.
porque el poder adquisitivo, o sea, la gente ganaba mucho más de lo que gastaba. De esa manera pues podían viajar, podían cumplir con sus obligaciones, con sus gastos básicos y pues de esta manera tener algunos ahorros para comprar una casa. Incluso aquí es muy común que muchas personas tengan segunda residencia, es decir, tengan su apartamento en la ciudad que es donde trabajan, donde viven y algunos fines de semana o en verano o en vacaciones pues se van a la segunda residencia que usualmente son casas de playa y se van a quedar ahí unos días, es decir, tienen dos casas, dos apartamentos. Ahora pues con todo el tema económico para los jóvenes españoles de entre 20 y 35 años más o menos, cada vez la situación se pone mucho más complicada porque la pérdida del poder adquisitivo pues está aumentando. Entonces, hoy en día suplir los gastos básicos cada vez es un poco más caro y pues la gente no tiene tanto chance de ahorrar como antes. Esto pues ni te cuento si tú vienes como inmigrante y tienes que empezar de ceros, pues te va a tocar también difícil porque mientras adquieres tus papeles, mientras te ubicas, mientras quizás traes a tu familia, esto tenlo muy en cuenta si planeas emigrar a España, porque de ser así, pues a lo mejor te sirva otro país que esté en mejores condiciones, como lo pueden ser Dinamarca, o Estados Unidos o Canadá. Otro punto importante que hay que tener en cuenta, y esto es que cuando tú ya te regularizas, que tienes tu permiso de residencia, tu estancia por trabajo, tienes que empezar a mirar el tema del cobro de los impuestos. España es un país que se caracteriza muchísimo porque aquí el gobierno cobra unos impuestos bastante altos. He sabido de personas que cobran, que pagan hasta el 40-45% de todo lo que ganan, lo pagan en impuestos. Entonces, pues tienes que tener en cuenta esto porque cuando una vez tú te regularizas, tienes que empezar a aportar al sistema de salud, al sistema pensional, tienes que empezar a declarar renta, pagar impuestos. Esto es algo por lo que muchas personas se quejan. También he sabido que aquí al lado de España hay un pequeño país llamado Andorra, que es un pequeño principado que se encuentra entre la frontera entre Cataluña y Francia y es donde mucha gente que son independientes o como se le dice aquí autónomos emigran allá pues para no pagar tantos impuestos. Allá el tema de la carga tributaria es bastante bueno y pues muchas personas deciden vivir allá pues para exentuarse de pagar impuestos aquí en España. Esto puede sonar un poco duro y un poco difícil de asimilar, pero pues si tú decides emigrar a España tienes que tener en cuenta los pros y los contras y este pues lamentablemente es uno de los contras. El pago de impuestos es bastante alto. Esto tenlo en cuenta si te visualizas a futuro en este país. El tema de la guerra, con todo este conflicto de Ucrania y todo esto también está afectando negativamente a España y no solo a España sino a Europa en general porque está causando entre muchas otras cosas el encarecimiento del gas. ¿Por qué esto supone un problema? Básicamente porque el gas viene directamente de Rusia, entonces al cortar el suministro ruso por todas las imposiciones que Occidente le ha puesto a Rusia, todas las sanciones económicas, entonces pues estos países de aquí se quedan sin el proveedor de gas directo, entonces tienen que recurrir a otras fuentes que en algunos casos son más costosas, son más difíciles de traer y son diferentes a las maneras en las que se traía el gas de Rusia. Esto lo que hace exponencialmente es que vaya aumentando el precio de la luz y en estos momentos que Europa está empezando a entrar en invierno, pues empieza a ver en el precio de la luz. ¿Por qué? Pues porque las casas normalmente usan calefacción porque aquí los inviernos son demasiado duros, demasiado difíciles. Y pues al no haber gas, entonces el poco gas que hay pues se utiliza para este tipo de cosas y por lo tanto aumenta bastante y considerablemente el precio de la luz. Este tema de la guerra pues también hace que afecte otro tipo de cosas como el abastecimiento de alimentos. Muchos alimentos pues eran traídos de Ucrania hacia estos países de Europa. Entonces pues ya como no se está viendo eso, entonces estos países tienen que empezar a adquirir este tipo de alimentos de la canasta familiar desde otras partes, lo que hace que aumente su costo y pues obviamente el precio de la energía también. Entonces, bueno, hay mucha zozobra, hay mucha incertidumbre en todo esto. Yo lo que pienso es que eso ya depende de cada cual pensar si es o no es un buen momento para emigrar. Yo pienso que sí es un buen momento para emigrar a España, por lo menos desde Latinoamérica, que es gran parte del público que tenemos en este canal porque pues si comparamos la situación de España con la de muchos países de América Latina, pues evidentemente España, aunque esté en crisis, pues está mucho mejor. Aquí he tenido muchos amigos de Argentina que pues hablan de la inflación en su país, que hablan de la economía y pues este país no está tan bien. Obviamente gente también de Venezuela, gente también de Perú, gente de Chile, de Colombia. Digamos que hay muchos países que no están bien económicamente y las personas emigran acá
obviamente con todos sus documentos al día, con todos sus papeles en orden, y se dan cuenta pues que esta crisis, si bien para el europeo promedio es bastante fuerte, para un latinoamericano que está más acostumbrado a trabajar más fuerte, a hacer otro tipo de cosas, digamos, un latinoamericano muchas veces no le da miedo medírsele a cosas que, por ejemplo, construcción, cosas así pesadas. Entonces, eso aquí es muy valioso y se mira bastante. Entonces, si tú vienes con la mentalidad de trabajar, de sacar adelante tu futuro, de sacar adelante tu familia, encontrar un trabajo bueno para ti y una mejor calidad de vida, pues hazlo. Obviamente, lo que siempre te recomiendo, haz tus papeles. Lo más recomendable es que desde tu país de origen pues busques un contrato de trabajo y emigres con una visa de trabajo para que las cosas te sean mucho más fáciles. Aquí en España hay mucho trabajo, la cuestión es que tienes que saber en qué trabajar, en qué eres bueno y sobre todo tener tus documentos al día. Y bueno amigos, ese fue el video de hoy sobre si hay crisis en España en estos momentos. Cuéntenos qué les pareció este video, qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Lo que sea que quieran comentar aquí abajo en la caja de comentarios. No olviden también suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que compartimos video nuevo. Próximamente vamos a estar hablando de más temas similares a este. Déjenos saber qué otro tipo de temas les gustaría que aborden este canal. Todo pues en relación a cómo emigrar a España, cómo viajar a España, qué requisitos hay para viajar a España, etc. Sin más que decir amigos, nos vemos en una próxima ocasión.